Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos al noticiero informativo de Noticias de Honduras a través de Radio Micanduni Siglo XX y HondurasEnSusManos.info. Les saluda Valeria Suazo desde Tegucigalpa. Hoy tenemos día viernes 30 de enero del año 2026. A continuación, el resumen de las noticias más importantes acontecidas el día de hoy. Importante, CENAF se pronuncia tras denuncia de Cosette López por presunto rastreo ilegal de su hija. Jorge Calix, tras acusaciones de Narrala, su esposa llegó a un acuerdo con Zambrano. Instituto Hondureño de Seguridad Social paraliza cirugías electivas ante escasez de insumos médicos. Presidente Asfura juramenta nuevas autoridades en áreas clave del Estado. 103 ambientalistas han sido asesinados en Honduras desde 2015, según informó la Asociación para una Sociedad Más Justa. Crisis sanitaria, el primer frente del nuevo gobierno. Comisión del Congreso Nacional socializará la ley de empleo parcial. Odir Fernández advierte que expansión de centros regionales requiere más presupuesto. 7 departamentos de Honduras permanecen en alerta verde por frente frío. Aquí te cuento todo y más de estas noticias. CENAF se pronuncia tras denuncia de Cosette López por presunto rastreo ilegal de su hija. CENAF emitió un comunicado luego de que la consejera del CNE denunciara la supuesta búsqueda ilegal de datos de su hija en el Registro Nacional de las Personas. La Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia CENAF se pronunció este viernes 30 de enero tras la denuncia pública realizada por la consejera nacional electoral, Cosette López, sobre un presupuesto o presunto rastreo ilegal de información de su hija a través del Registro Nacional de las Personas. La exposición, difusión o utilización de información personal, familiar o sensible de niñas y niños, así como su involucramiento en conflictos de carácter público, mediático o político, genera daño directo a su bienestar integral, afectando su proceso de desarrollo emocional, psicológico y daño social, señala el comunicado. La institución aseguró que los menores no cuentan con las herramientas para defenderse del escrutinio público, por lo tanto, este tipo de actos los coloca en una situación de vulnerabilidad. El pronunciamiento surgió luego de que López denunciara públicamente que perfiles afines al Partido Libertad y Refundación Libre hicieron público datos relacionados con el ministro de Comunicación y Estrategia, Josué Argueta, y su familia. López cuestionó el uso de los sistemas estatales para indagar información de menores de edad que no tienen ningún cargo público. Los sistemas del Registro Nacional de las Personas son auditables y trazables, sus usuarios individuales y verificables. ¿Qué hacen buscando datos de niñas?, expresó la consejera, al advertir que se trata de 2 menores cuya información personal habría sido consultada sin justificación legal. En su mensaje, López aseguró que acudirá a la Fiscalía de la Niñez y a otras instancias correspondientes para que se investigue el caso y se deduzca responsabilidades. No descansaré hasta que se nos haga justicia, afirmó. Ante esta situación, el CENAF reiteró su compromiso con la protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia y recordó que la exposición, búsqueda o uso indebido de datos personales de menores constituye una vulnerabilización grave que debe ser investigada por las autoridades competentes. La institución hizo un llamado a respetar la privacidad y la dignidad de los niños y niñas y subrayó la obligación del Estado y de la ciudadanía de garantizar su seguridad, especialmente en entornos digitales y administrativos. El caso se mantiene en el ámbito público, mientras se espera que las instancias correspondientes determinen si existió un acceso ilegal a información protegida y quiénes serían los responsables. Instituto Hondureño de Seguridad Social paraliza cirugías selectivas ante escasez de insumos médicos. La falta de insumos básicos en el Instituto Hondureño de Seguridad Social ha obligado a suspender cirugías selectivas y a limitar la atención médica únicamente a emergencias. El Instituto Hondureño de Seguridad Social denunció este viernes 30 de enero que las cirugías electivas permanecen suspendidas debido a la falta de insumos básicos. Ricardo Rodas, presidente de la Asociación
Asociación de Médicos del Seguro Social, lamentó que se hayan visto obligados a suspender procedimientos quirúrgicos programados y a atender únicamente emergencias a causa de la escasez de artículos indispensables, diciendo: esta escasez viene arrastrándose desde hace varios días. Se trata de insumos que se utilizan a diario como jeringas, bajalenguas, gasas y catéteres, explicó Rodas, visiblemente indignado por la situación. Según el galeno, el personal médico se ha visto forzado a priorizar emergencias como partos o accidentes, dejando en espera cirugías que llevaban meses programadas. También dijo: esto ha provocado que las cirugías electivas estén prácticamente suspendidas, muchas hasta nuevo aviso, cuando se cuente con los insumos necesarios, agregó. En ese sentido, Rodas hizo un llamado urgente a las nuevas autoridades para que actúen de inmediato. También dijo: es urgente que se ponga mano a esta situación y se supla de insumos y consumibles, no solo en el área quirúrgica, sino también en consulta externa y en todo el seguro social, manifestó. De acuerdo con el médico, la escasez no se limita únicamente a los insumos quirúrgicos, sino que también afecta a las consultas médicas diarias. También dijo: en este momento, por ejemplo, en la periférica donde laboramos, no hay bajalenguas para examinar a los pacientes desde hace 3 meses. Los guantes se consiguen a cuantegotas y en general también faltan muchos medicamentos, incluso vitaminas prenatales para las embarazadas, lo cual es vergonzoso, denunció. Rodas concluyó señalando que mantienen la esperanza de que el nuevo gobierno adopte medidas inmediatas para resolver esta problemática que afecta a miles de hondureños. También dijo: esperamos que las nuevas autoridades tomen este tema en serio y que provean lo necesario, porque el derechohabiente no tiene por qué esperar ni pagar las consecuencias de decisiones mal tomadas o de recursos mal programadas, afirmó. Presidente Aspura juramenta nuevas autoridades en áreas clave del Estado. Los actos oficiales se realizaron en Casa Presidencial, donde los nuevos funcionarios asumieron oficialmente y formalmente sus cargos tras la toma de promesa de ley. El gobierno del presidente Nasri Aspura continúa con el proceso de conformación y fortalecimiento de su gabinete, juramentando autoridades y funcionarios de distintas dependencias del Estado, entre ellas agricultura, energía, ambiente, finanzas y áreas sociales. Los actos oficiales se realizaron en Casa Presidencial, donde los nuevos funcionarios asumieron formalmente sus cargos tras la toma de promesa de ley como parte de la consolidación de la gestión pública de la nueva administración. Fortalecimiento del sector agroalimentario. Uno de los primeros sectores en ser reforzados fue el agroalimentario, con la juramentación de Moisés Abraham Molina como secretario de Estado en los despachos de Agricultura y Ganadería SAG, quien será responsable de dirigir las políticas de producción, seguridad alimentaria y desarrollo rural. El gobierno destaca que el sector agroalimentario fue uno de los primeros en ser fortalecido con la juramentación de Moisés Abraham Molina como secretario de Estado en los despachos de Agricultura y Ganadería SAC. Cabe mencionar que Molina fue el representante del Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria y fue subsecretario de la SAG en 2014. Asimismo, asumieron funciones José Virgilio García como director de Ciencia y Tecnología Agropecuaria y José Francisco Ordóñez como subsecretario de Estado de Café, cargos considerados estratégicos para la innovación agrícola y el fortalecimiento del sector cafetalero. Energía, ambiente y recursos naturales. En el área energética fue juramentado Eduardo Oviedo como secretario de Estado en el despacho de energía y encargado interino de la Gerencia General de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, una posición clave para la recuperación y sostenibilidad del sistema eléctrico nacional. De igual forma, Juan Carlos Ramos Ramírez asumió como director ejecutivo del Instituto de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, entidad responsable de la gestión ambiental y la protección de los recursos naturales del país. Finanzas, Presidencia y áreas sociales. En el ámbito financiero y administrativo se juramentó a Mario Roberto Cerón como director ejecutivo del Servicio de Administración de Rentas SAR, junto a Abraham Alvarenga, subsecretario de Estado en los despachos de la Presidencia, y Claudia Flores, gerente administrativa de esa misma dependencia. Finalmente,
asumieron cargos Yasser Abdallah Handal como secretario de Estado en los despachos de Cultura, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras, así como Ivette Albertín Erazo, secretaria general de Salud, Carlos Ignacio Cruz, secretario general de Condepor, Giovanna Maravillas, subsecretaria de Educación, Leana Martínez, subsecretaria de Obras Públicas en ACID, y Grisel Durón, gerente administrativa de la Secretaría de Trabajo. Con estas juramentaciones, el Ejecutivo avanza en la integración de su equipo de trabajo para el inicio formal de la administración del presidente Azcura en sectores considerados prioritarios para el desarrollo del país. 103 ambientalistas han sido asesinados en Honduras desde 2015, según informó una asociación para una sociedad más justa. Un informe de la ASJ revela que 103 defensores murieron en Honduras desde 2015. La falta de justicia y el conflicto de tierras perpetúan la violencia. Honduras se mantiene como uno de los países más peligrosos de América para la defensa del medio ambiente y el territorio, con al menos 103 asesinatos de activistas entre 2015 y 2025, según un informe difundido este jueves en Tegucigalpa. Elaborado por la Asociación para una Sociedad Más Justa, capítulo hondureño de Transparencia Internacional, revela que la mayoría de los crímenes están involucrados a conflictos por la tendencia de las tierras, la explotación forestal ilegal, las concesiones mineras otorgadas sin consulta y la presencia de actores armados. La investigación subraya además que el 90% de los casos permanece en impunidad, un sector que alimenta la repetición de los ataques. Más del 30% de ellos han ocurrido en el departamento de Colón, en el Caribe hondureño, donde la tenencia de tierra es un conflicto de décadas que ha dejado alrededor de 200 muertos, sin que asome a corto plazo una solución, a lo que se suma también una larga espera presencial del narcotráfico en la zona. Las tierras que reclaman campesinos organizados fueron otorgadas por el Estado a mediados de los años 70 del siglo pasado, mediante un programa de reforma agraria impulsado en una de las facetas de los regímenes militares. La ASJ ha documentado 3 casos emblemáticos que ilustran los patrones de riesgo, abandono estatal e impunidad que se repiten en distintas regiones del país. Se trata de la líder indígena Tolopán María Enrique Matute, asesinada durante una protesta pacífica en 2013, del dirigente campesino Santos Hipólito Rivas Baquedano, emboscado en el Bajo Aguán en 2023, pese a contar con medidas de protección, y del defensor comunitario Juan Bautista Silva Ventura, asesinado con su hijo en 2025 mientras documentaba tala ilegal en Comayagua. Aunque ocurrieron en distintos años, estos casos comparten elementos comunes: amenazas previas no atendidas, criminalización de líderes comunitarios, presencia de economías ilegales vinculadas a tierra y recursos naturales, ausencia de medidas efectivas de protección y falta de investigación sobre la autoría intelectual. Los 3 casos ilustran un patrón estructural de violencia que continúa poniendo en riesgo la vida de quienes defienden el ambiente en Honduras, enfatiza el documento. Ante este panorama, la ASJ impulsa la iniciativa Guardianes Silenciados, con el objetivo de visibilizar la violencia contra ambientalistas que protegen los bienes naturales del país mediante investigación de campo, análisis técnico y testimonios humanos. La iniciativa forma parte del proyecto Justicia Ambiental y Protección a Defensores Ambientales, desarrollado con el apoyo de la Embajada Británica en Guatemala, e incluye la habilitación de una plataforma digital que se concentra en datos actualizados, rutas de denuncia, hallazgos jurídicos y perfiles de defensores ambientales asesinados. El proyecto cuenta además con la participación del experto internacional Federico Chunga. Es un especialista en protección de personas defensoras, quien ha brindado recomendaciones técnicas y también ha sostenido reuniones importantes con analizar prácticas regionales, orientar a reducir la violencia contra ambientalistas. Entre las próximas semanas, la Asociación para una Sociedad Más Justa presentará un estudio que analiza las fallas estructurales del Estado en prevención, protección, investigación y sanción de estos crímenes, así como la plataforma digital Guardianes Silenciados, que integra bases de datos históricos, información nacional e internacional y mecanismos de denuncia. Crisis sanitaria, el primer frente del nuevo gobierno. Con un marco legal que se espera sea aprobado el Congreso Nacional, se busca tomar acciones para reducir la cantidad de personas que esperan una operación. También se garantiza la entrega inmediata de medicamentos.
La salud pública se ha convertido en el primer gran campo de batalla del nuevo gobierno, con más de 16.000 hondureños esperando una operación, hospitales desabastecidos y quirófanos inactivos. La administración del presidente Nasri Asfura ha decidido colocar el sistema sanitario en el centro de su agenda, anunciando medidas urgentes que buscan dar respuestas inmediatas. La designada presidencial María Antonieta Mejía confirmó que el mandatario ha decidido asumir directamente la conducción estratégica del sistema de salud con el objetivo de acelerar decisiones y destrabar procesos que históricamente han sido lentos y burocráticos. La salud del pueblo hondureño es una prioridad absoluta para el presidente Nasri Asfura, afirmó Mejía. La funcionaria sostuvo que el país enfrenta una crisis sanitaria no atendida durante 4 años, marcada por el abandono de hospitales y especialmente por la escasez de medicamentos tras la derogación del fideicomiso que regulaba su compra. Esa decisión generó mucho caos y hoy la población está pagando las consecuencias, señaló. Ante este escenario, el Ejecutivo ha remitido al Congreso Nacional un proyecto de ley que declara la crisis sanitaria y habilita medidas excepcionales y temporales mientras se fortalece de manera estructural el sistema de salud. El objetivo, explicó Mejía, es ofrecer soluciones reales y urgentes a la población. Uno de los problemas más críticos identificados es la mora quirúrgica, que supera los 16.000 personas en lista de espera. Según se detalla, a nivel nacional existen 147 quirófanos, pero solo 106 están en funcionamiento, mientras 41 permanecen totalmente inactivos, lo que ha provocado espera de más de 90 a más de 120 días para cirugías. Tenemos pacientes agonizando mientras esperan una operación. Nuestro punto de dolor está en la salud del pueblo hondureño y es ahí donde vamos a dar respuesta, enfatizó la designada presidencial. Muchísimas gracias por permanecer conectados con su noticiero informativo Honduras en sus manos noticias a través de Radio Miki Andoni Siglo XX. Para mí ha sido un enorme placer poderles transmitir las noticias más importantes de este viernes 30 de enero de 2026. Como siempre, brindándoles la invitación a que nos puedan seguir en todas nuestras plataformas digitales. Aparecemos como Honduras en sus manos noticias para que puedan seguirse informando de las noticias nacionales e internacionales minuto a minuto. Un placer y nos vemos el día de mañana.